Bien, estamos aquí nuevamente. Recuerden, esto es Al Detalle. Hoy haciendo historia con el comandante Delio Gómez Ochoa, cubano que se enroló con los dominicanos para venir a liberar nuestra patria y que hoy recibe los honores en la Cámara de Diputados con su presidente Alfredo Pacheco y otras instancias del país. Su reunión con Leonel Fernández lo han estado recibiendo en este viaje a donde él en este país pues recibe siempre los honores. Don Telio, usted dice que el primer, o nos decía fuera en la pausa, el primer dominicano, que era la pregunta que yo le hacía, que le presentaron, Fidel Castro le presentó a usted a Enrique Jiménez Moya. Enrique Jiménez Moya, que fue el comandante de la expedición. Sí. O sea que usted era el segundo al mando. Sí, yo era el segundo al mando. Y después los que quedamos juntos, que fuimos 20, decidieron, entre ellos ahí estaba el segundo jefe de la expedición, y él quiso que fuera yo el que me hiciera cargo de las cuestiones militares. Él era el jefe político, segundo jefe político de la expedición, con Enrique Jiménez Moya. Delio, usted estuvo con Fidel Castro en la revolución. Usted no llegó en el Moncada, pero usted fue de los cubanos que se integraron al lado de Fidel Castro y ocupó posiciones cimeras. Usted ha recibido ese trato de la revolución cubana, los merecimientos que usted tuvo, porque se habla de otros líderes que estuvieron en la revolución, que pelearon al lado de Fidel Castro, pero no tienen a usted no le dan esa connotación, o se la dan en Cuba esa connotación. Bueno, a mí me mantienen mi grado de comandante. Ajá. De la revolución. Habemos 8 comandantes de la revolución. Vivo. 8. ¿Vivos? No, se han muerto muchos. Ok. Quedan 4, 3 o 4. Tiene un Entre traje ellos, especial. yo. Pero quedaron 3 que son Ramiro, Almeida, Guillermo García, que está vivo. De eso queda solo Guillermo García. Eso era el comandante del Ejército Rebelde, ¿verdad? Del Ejército Rebelde. Okay. Comandante de la Revolución. Okay. Es Guillermo García. Nosotros fuimos 8 comandantes del Ejército Rebelde. ¿Raúl era comandante también? Raúl sí. Raúl también. Sí, pero Raúl prácticamente era el segundo jefe de la aunque yo fui el segundo jefe de la columna 1. Sí. De la que dirigía Fidel. Que era la José Martí, que era la columna de Fidel. ¿Y el papel del Che Guevara, cuál era? ¿No era de comandante también? Tenía la columna 4. 4. Que es la tercera columna que se funda. Y después se funda la columna 7, Regimiento Caracas, con el viejo aquel que estaba en la sierra cuando llegó Fidel. No me acuerdo ahora. ¿Y cuáles son sus relaciones con el Che? ¿Cómo fueron sus relaciones? ¿Cómo usted se conoció? Así como usted muy buena. Luchamos alguna vez. Yo pude hombro con el Che, detrás de la misma roca. Pude combatir junto a él. Un extraordinario combatiente, inteligente, capaz y ágil y fuerte. Fue, a pesar de su asma y a pesar de todo lo... ¿Fidel no le ofreció una posición importante en el gobierno luego de que ya tomaron el poder? Sí. ¿Qué le ofreció? Me ofreció la posición de... Bueno, yo primero fui jefe del regimiento de Holguín, que eran 7 y 6 provincias que tenían regimiento. Y yo fui jefe de uno de los regimientos, el de Holguín, donde mismo se había preparado la antigua expedición que vendría a la República Dominicana por Cayo Confite. La de Cayo Confite.
Entonces Trujillo es que lo motiva, Trujillo es que le dice, Delio, yo quiero que tú te integres con los dominicanos, o no fue así. No. No, cuando le presenta... No. Él me presenta 4 generales Ajá. en su despacho de Palacio. Me lleva al despacho de Palacio. Me dice, mire, usted tiene que ir a pelear a Cuba. Digo, yo no voy a ir a pelear a Cuba, señor. Y digo, bueno, si no va a las buenas, va a las malas. Pero usted va a ir a pelear a Cuba y usted tiene que morir peleando en Cuba. Eso es lo que querían, llevarme, mandarme a hacer. Como después se produce por Trinidad otro desembarco de Trujillo, que se le cogió completo, se lo cogió Fidel, donde yo debía de estar. Y tampoco dio tiempo, porque parece que primero mandaron una avanzada, y la avanzada Fidel la cogió. Eliminó. Pero los de la avanzada hicieron creerle a los que estaban acá que no habían ido en ese avión a Trinidad, que habían tomado a Trinidad. Uh-huh. Y fue una camancola que le hizo Fidel a ese grupo, y Trujillo manda un avión lleno de gente y de armas, con un enorme equipo de transmisión de radio, a Menoyo, que se había pasado al enemigo. Eso, Trujillo tenía muchas armas, porque parte de esas armas pararon en manos de ustedes. Digo que Trujillo fabricaba sus armas. Esas armas las cogió todas Fidel. Sí. Y se hizo creer Fidel que las armas estaban en manos de la contrarrevolución. Ajá. Y Trujillo lo creyó. Y lo creyó Johnny García. Y el papá de Johnny, que fue el que preparó todo el grupo. El grupo que fue. El grupo, ese que fue a Trinidad. Y están las fotos ahí, donde está Fidel viendo los equipos de transmisión. Y entonces es que Trujillo se da cuenta de que ha caído en una trampa. Y armó a Fidel más de la cuenta. Y entonces yo, que tenía que venir en ese grupo, en el segundo grupo que Trujillo manda en el otro avión, ajá, no me manda. Con los generales Pedraza, ¿cómo se llamaban? Bueno, eran cuatro generales de Batista, uh-huh, que habían venido para aquí. Se protegieron aquí, y que fueron los que dirigían la brigada aquella internacional que creó Trujillo, la base de la Caldera. La brigada anticomunista que creó Trujillo. Anticomunista del Caribe. Legionario anticomunista. Sí. ¿Y dónde está Pedraza? ¿Y dónde está el general Pedraza? El general... Esos generales que tuvo. Bueno, ya están en los libros el momento de cómo usted queda apresado, cómo que usted queda agarrado, cómo fue que sucedió. Sí. ¿Por qué? Es que ahí tampoco me puede mandar Trujillo ni matarme en un combate. Sí, quería hacer como que yo moría en un combate, como hicieron después con el aviador que habíamos llevado. Con Juan de Dios. Que fingieron que había volado y que se había... Juan de Dios, que lo mataron y fingieron como hicieron con las Mirabal. Sí. Que montaron y hicieron un ensayo de cómo iba a ser la muerte de la muchacha. ¿Y cómo entonces usted se salva de que no lo montó Trujillo en ese avión para que fuera a traicionar la revolución? Pero ¿qué pasa? Que a Trujillo las condiciones se le fueron reduciendo. Sí. Se le reduce una serie de condiciones que ya no puede el avión. Y viene lo de Playa Girón. Ajá.
el 19 suena el último disparo en Playa Girón y queda desbaratada la invasión de Playa Girón desde los Estados Unidos y desde Nicaragua. Ahí fueron los que cambiaron por compota. Y sí, y donde Trujillo entonces propone cambiar prisioneros que él tiene. Pero nada más me tenía a mí, a Pablito, y los 4 que ya los había soltado hacía tiempo. Sí. A Mayobané y a los otros 3. Sí, a Poncio Pou. Ya eso era en el 61. Pero ¿qué pasa? Que se le va cerrando las posibilidades que él tenía para matarme y fingir una muerte. ¿Y por qué? ¿Cómo se le cerraron las posibilidades a Trujillo? Trujillo lo podía todo. Porque ya entonces están los americanos que no quieren que le maten a todos los que le cogieron prisioneros. Ajá. En Playa Girón. Porque ahí había gente de mucho poder económico. Batista le había exigido a Trujillo una pila de millones de pesos por las armas que le había vendido. Playa Girón, don Delio, era un mes antes de matar a Trujillo, era en abril del 61. Pero bien, sí, pero el 31 de abril, 31 de abril, mayo, Sí. Y el 30 de mayo matan a Trujillo. Sí, era un mes. Y ya el que queda es Ramfi, al frente de la cosa. Y Ramfi, No hace yo por no matarlo sé, usted. dice la gente que Ramfi simpatizó conmigo. Sí. Porque yo tenía ¿Usted llegó a hablar usted habló con él? había demostrado en la lucha guerrillera que yo duré casi un mes duré durante que nadie duró más de una semana. Sí. ¿Un mes dónde duró usted? Y yo duré un mes combatiendo con 20 hombres. Y ya los últimos... Era los últimos, él fue de los últimos. Sí, yo sé cuando cayeron los últimos. Cuando cayó preso era de los últimos. ¿Y cómo fue el evento de su caída preso? Dicen que usted estaba cansado, que estaba dormido. No, dormido, agotado y hecho... Y ya tú sabes, sin comer. ¿Y quién impidió ahí cuando lo agarraron usted que está dormido, que lo apresan? Porque aquí a Camaño lo agarraron y no tuvieron piedad. ¿Cómo tuvieron piedad con ustedes cuando a usted durmiendo lo despiertan y le dicen está Porque yo preso? tengo la suerte de que los dos oficiales que están al frente de la compañía que nos encuentra, porque un rastreador es el que nos sigue los pasos, y yo no me había dado cuenta que teníamos por detrás, ni podía dármela, porque entre la montaña de Rompe Zaragüeya, esa por donde Pablito y Fran López Fonseca, era otro muchachito un poquito más viejo que Pablito. Ajá. Íbamos los tres abriéndonos caminos por entre el Rompe Zaragüey, que es un árbol Que se cierra. sí, Cierra. sí, No, y que cierra mucho, se cierra. Y es muy difícil de avanzar. De caminar por él. Y estábamos agotados. Llevábamos los últimos 3 días fueron de agotamiento total. No habían comido. Y de hambre total. Habíamos encontrado un campesino que nos mató una ternerita. Y ese campesino nos hizo unos cuantos tasajos de la ternera. Y había sal en un ranchito. Y asó, es decir, le dio candela a la ternera aquella. Sí, la Y sal. esa ternera, cuando el campesino se acuesta a dormir, ya tarde en la noche, se acuesta a dormir y se queda dormido. Y Fran y yo y Pablito cogemos la carne,
Se la La llevaron. echamos en la mochilita Y se fue. Y se la llevaron. salimos por el río arriba para no dejar huella, Ujú. por el arroyo arriba. Pasamos el arroyo, pasamos el camino, un camino que había. Cogimos rumbo a Haití. Era el rumbo que queríamos coger, a ver si por Haití nos podíamos ir. Y conservábamos nuestras armas. Y antes de amanecer, entre las primeras lucecitas de la mañana, Ahí es que yo estoy boca arriba. Tengo un brazo así, porque así es como me recordaba después el general, que llegó a ser general, que yo estaba. estaba así, Pablito, medio que arriba de mí, así para este lado. Yo, boca abajo, sobre el fusil que me había regalado Raúl Castro, el fusil que él usó en la guerra. Me lo había regalado Raúl antes de que yo viniera para acá. Era un M2 de culata plegable. Muy Pero bueno. cuéntelo de esos dos oficiales que lo agarraron y que no lo mataron. Había uno de los dos, que era segundo teniente o sargento o primero, que no me acuerdo de su nombre ahora. Yo lo conocí a los dos, bueno, los conocí entonces, porque fueron ellos los que me cogieron. Me coge primero el teniente, que es el Comandante. que viene con dos más, con los perros, con tres perros. Y son los perros los que nos descubren, Ah, ok. los que llegan a nosotros. Nos quedan 3 minutos nada más. Díganos, don Derio. Entonces ahí, ¿cómo se produce la compensación cuando ustedes lo agarran prisionero y no lo fusilan? No fusilan, porque estos oficiales eran oficiales de academia, No eran asesinos. no eran Y asesinos. quizás ni simpatizaban con el Los régimen. otros querían fusilarme tan pronto. Lo encontraron. Tan pronto. Y ellos, uno de ellos, que era el que estaba allí, pero el que era capitán, estaba como a 200 metros de allí, del otro. Ujú. Y este que venía adelante, ahí están los nombres de ellos, que se portaron extraordinariamente bien con nosotros. Es un milagro que Trujillo no lo mató a ellos por haberlo salvado a ustedes. Podía habernos matado allí. Y a ellos pudieron haberlo Cuando- matado por salvarlo. Cuando A ellos pudieron Sí. haberlo matado por salvarlo a ustedes. sí, claro, pudieron haberlos matado, pero ya Ramfi estaba bastante metido en la cosa de la persecución. Y había habido gente, inclusive un primo mío, que estaba, el doctor, que era veterinario, y había ido con nosotros, se había dado un tiro para suicidarse y no se pudo matar, porque le partieron una pierna de un tiro que le dieron, y lo estuvimos llevando mientras pudimos. Cuando no pudimos, que fuimos nos distraímos un poco. Él sacó la pistola y se dio un tiro. Ya. Pero tampoco se murió de eso. Ah, bueno. Y ese es uno de los que nos encuentra a nosotros, de los oficiales que nos encuentra. Yo me acuerdo de los nombres a cada rato de los oficiales. Sí. Bueno, pero Y como fueron quiera, después. no lo fusilaron y no lo fusilaron porque eran académicos. Bueno, don Gómez Ochoa, don Derio, para nosotros ha sido un gran honor. Tenemos que agradecer a nuestro
amigo, doctor Iván, oye Iván, Omar Ventura. Omar Ventura, que me acordé de otra cosa. A Omar, un hombre que ha estado siempre colaborando con nosotros, un hombre que tiene una relación extraordinaria para revivir los episodios históricos que han tenido que ver con la dictadura en la República Dominicana, que ha asesorado actividades para reconocer a grandes hombres, a grandes luchadores, y que yo sé que es su edecán prácticamente aquí en el país. Así es que para nosotros hoy ha sido un honor extraordinario tenerlo aquí, don Delio. Gracias. Las declaraciones gracias. fueron muy buenas, Abigail, porque Ojalá queríamos saber... que sirva como experiencia para los que luchan. Para que no se vuelva a repetir. Como decía el argentino aquel, y atrás me fue quedando los que luchan y los que lloran. Y yo fui de los que luchó. Y no lloré. Bueno, pero así es, después de guapo, usted fue un hombre muy dichoso también. Pero no lo tenemos. Yo nunca fui guapo, pero me gustaba la cacería y los tiros, me gustaban mucho, y me gustaban las historias de Máximo Gómez y de los patriotas del 95. Máximo Gómez para los cubanos, Delio Gómez Ochoa para los dominicanos. Amigos televidentes, los vamos a dejar, vamos a hacer la pausa y a la vez la despedida, pero no se nos vayan hasta que no concluya, porque tenemos compromiso con nuestros anunciantes. Hemos dejado para último porque no queríamos perder un solo minuto de esta entrevista, que yo sé que será una entrevista para la historia. Así es que a ustedes nos despedimos dejándolo con el programa abierto para los comerciales, y mañana nos vemos. Y recuerden que Delio lo ha demostrado, que es mejor arriba con presión y no abajo con depresión.